Señor Tiziano, que tiene que grabar un vídeo. ¿Vídeo? ¿Qué vídeo? Yo he venido aquí a hablar de mis cuadros. Hola a todos, hoy vamos a abrir una sección nueva, una sección especializada en historia del arte. Y bueno, este vídeo más específicamente va a ir sobre obras que tenemos en el Museo del Prado, esa gran joya que hay en Madrid y a la que pues muchas veces no le hacemos caso por una cosa o por otra. Para este vídeo voy a contar con la colaboración del gran Bernini Gilabert, un artista venido de una ilustre familia de artistas que me va a echar una mano para analizar todas estas grandes obras que vamos a ir viendo. Che cosa? Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno Tiziano Warrior. Tiziano Warrior. Buongiorno Bernini Gilabert. Sono un piacere para mí. Intro vídeo. Vamos a empezar por el retrato ecuestre de Carlos I en la batalla de Mühlberg. No era de Nuremberg. No, era de Mühlberg. En Nuremberg fueron los juicios. Vale, vale. ¿Qué pasó en esta batalla? Bueno, básicamente los contendientes fueron Carlos I con el Sacro Imperio y Romano Germánico y Imperio Español contra la Liga Esmacalda. Esta liga estaba hecha por unos principados alemanes que apoyaban el luteranismo y se rebelaron contra la autoridad imperial de Carlos I. ¿Cómo se desarrolló esta batalla? Pues bueno, las tropas de esta liga estaban acantonadas en Mühlberg, ¿no? O sea, estaba allí a la orilla del Elba, así que por la noche las tropas del emperador cruzaron el río y vencieron. Pero bueno, aunque hubieran vencido en esta batalla, las guerras de religión de Europa no terminaron más o menos hasta 1555 con el Tratado de Augsburgo. Y bueno, vamos a ver un poco. Bueno, hay que contar la curiosidad de que Carlos V nació en un baño, así que pasó de VC a CV. Así que vamos a dar paso al compañero Bernini, que nos va a explicar la técnica de este cuadro. Bueno, la técnica no puedo contarla porque yo no vi a Tiziano hacerlo. Lo hice en la intimidad. Sí. Te fue bien, ¿no? Me fue bien. No, pero bueno, es una gran pieza y una gran obra de arte. Además, es un retrato ecuestre bastante innovador porque, bueno, tal como se habían hecho para la época, y crea un antes y un después. Además también con el paisaje y el fondo, que bueno, además Carlos V no quería un fondo bélico de batalla. Claro, por eso que sale, o sea, no, ni muertos ni espada ni nada, sale con la armadura y el campo detrás. Claro. Entonces es tanto el propio retrato, la disposición, como luego la parte del fondo del paisaje, será algo que tomarán pintores posteriormente, tanto Rubens como sobre todo el gran maestro de la pintura española, como es Velázquez. Y bueno, entonces cuando una pieza es tomada como referencia y como icono para las generaciones posteriores, pues habla por sí sola de que estamos ante una gran obra de arte. Y además, bueno, que Tiziano era un gran pintor, y de hecho ya en su madurez es cuando Carlos V le hace el encargo. Y bueno, un poco también para hablar de la importancia de los talleres, porque bueno, ya siendo un pintor reconocido, y esto hay que tenerlo en cuenta tanto como con Tiziano como con Velázquez, bueno, que no eran ellos quien hacían la totalidad del cuadro, sino que bueno, ellos sí que se encargaban de las grandes partes, el retrato, el encaje, pero bueno, esa pincelada fina de esa parte más laboriosa, más de echarle horas, y que carece de cierta importancia en cuanto a la propia gestualidad de la pincelada, como viene siendo la armadura, los ropajes, pues eso sí que lo hacía taller. Para seguir hablando de Tiziano, vamos con la siguiente obra, que es también... Pues sí, la siguiente obra es de Tiziano, pero esta vez el motivo es mitológico. Es Danae recibiendo a la lluvia de oro. Que no es lluvia dorada. Que no es lluvia dorada, es lluvia de oro. Otra cosa. Eso ya... Para quien lo quiera. Para quien lo quiera. Pero bueno, que al fin y al cabo, ¿quién es Danae? ¿Qué personaje mitológico es? Pues bueno, Danae era la hija de un rey griego, el rey de Argos, que un oráculo le había dicho que su nieto le mataría. Así que este encierra a Danae en un habitáculo, en una habitación, con protección las 24 horas. ¿Qué pasa? Que Zeus, que es muy listo, hizo lo que mejor se le da hacer, ir dejando semidioses por el mundo.
así que se coló en la habitación de Danae bajo la forma de una lluvia de oro. No había otra forma, no. Y la deja embarazada, la preña, La fecundó ahí, la fecundó en forma de en orina. forma de, en forma de lluvia de oro. Bueno, al enterarse, bueno, al nacer el churumbel, ¿no? Pues claro, el padre se dio cuenta de que no había funcionado su plan. Así que le metió a la madre y al niño en una cesta y la tiró para el mar. Que, bueno, al final Zeus les protegió y lograron llegar hasta la otra tierra donde otro rey les acogió y, bueno, después de las aventuras del hijo, que era Perseo, la lucha contra Medusa y todo eso, acabará volviendo a su tierra natal y matando sin querer a su abuelo. Así que al final el oráculo se cumplió. Y hay que destacar también que, bueno, es un cuadro mitológico y siendo el Renacimiento el periodo en el que se encuentra Tiziano, es muy importante porque hay un intento y además es un periodo que nace en Italia y hay un intento de resurgir todo aquello que fue el Imperio Romano y por tanto también la mitología griega y romana. Mm. Y estos cuadros, bueno, son un claro reflejo y demás que se desmarcan un poco de la línea del poder oficial que era la Iglesia Católica en ese momento, aparte de los reyes. Y bueno, también vemos cómo hay una gran importancia en los claroscuros de esta pieza y de cómo, bueno, eso dará luego al barroco, a la construcción del barroco, una gran importancia. Y bueno, este cuadro también será tomado como referencia, como gran pieza. Y además estamos hablando de un Tiziano, ¿verdad? Un Tiziano ya mayor, Madurito. muy maduro, posterior al cuadro de Carlos V. Y una gran pieza bueno, también se puede ver en los trazos que tiene tanto la sirvienta, ese gesto que tiene, esa cara peculiar, como también cómo resuelve Tiziano ese azul del fondo con la lluvia dorada. Es un cuadro muy Lluvia de oro, interesante. lluvia de oro. Ah, vale, lluvia. Lluvia de oro. Sí, eso Pobre lo Danae. hemos dicho ya para otra ocasión. Para otra ocasión, Arturo. Eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia. El siguiente cuadro pues es uno de los más famosos del Museo del Prado. Es la rendición de Breda. Seguramente a todos os sonará. Pero bueno, ¿qué está representando este cuadro? Bueno, hay que destacar que desde finales del siglo XVI los Países Bajos querían independizarse de España, del Imperio Español. Total, que en cierto momento conquistaron los rebeldes la ciudad de Breda. Pero justo ahí entró una tregua en vigor de 12 años hasta la subida al trono de Felipe IV. ¿Qué pasó ahí? Que este quería reconquistar esa ciudad, así que mandó a su mejor general, Spínola, que seguro que a muchos os suena, y este puso cerco a la ciudad. Así que, bueno, hay que destacar que, según las crónicas, los defensores de Breda la defendieron muy valientemente y fueron unos enemigos honorables. Así que, a la hora de su rendición, Spínola les dejó marchar en formación con sus armas y, aparte, como se puede apreciar en el cuadro, el gobernador Nassau, que era el gobernador de la ciudad, se intenta arrodillar ante Spínola y este no le deja. Este le dice que por favor se levante. Ahora ya bien, hay que contextualizar esto. Este cuadro fue realizado para adornar la pared de el Palacio del Buen Retiro, una pared de la Sala de los Reinos, que era donde Felipe IV invitaba y recibía a los embajadores de toda Europa. Total, ¿qué pasaba? Que tenían que decorarlo de alguna forma, pero como en el siglo XVII España no se caracterizó precisamente por las hazañas militares, al conde duque Olivares se le ocurrió pues la técnica básicamente de eso, aunque no fueran hazañas de un alto nivel, pues cosas como la rendición de Breda, caracterizarlas, hacerlas para no solo eso, sino también demostrar la benevolencia del Imperio Español con todo el mundo, amigos o enemigos. Muy propagandístico, pues. Sí, tenía una intención propagandística, en cierto modo. Bueno, el cuadro, estamos ante otra gran obra de uno de los maestros más grandes que ha tenido España, que es Velázquez. Y bueno,
también conocido como Las Lanzas. Hay que destacar que este cuadro compositivamente se puede dividir en 4 partes, es como, o sea, las 2 mitades, tanto por el centro vertical y horizontalmente. Y además la figura que hay en las lanzas y en la recreación de 2 bandos hace que, sin tener ni idea de historia, sepamos claramente cuál es el lado vencedor, porque tiene esa rectitud en la figura de las lanzas, y el lado perdedor, que es como un desastre, son lanzas débiles y está cada uno ahí como que no sabe lo que ocurre. Y luego además, compositivamente también hay una gran diagonal que cruza el cuadro, que viene desde la inclinación hasta la figura de Spínola diciendo que no se agache, y luego recorre el caballo y esa bandera oblicua que pasa por el medio. Entonces, bueno, estos son figuras, o sea, habla muy bien del planteamiento de Velázquez para hacer de esto un gran cuadro, porque al final todos los cuadros requieren de una cierta composición para que se sostenga y que sea más que destacable. Luego, respecto al fondo y las lanzas, aquí, a diferencia del cuadro de Carlos V, sí que vemos el campo de batalla, vemos la lucha, aunque muy difuminado, y bueno, difuminado porque no requiere el mismo trabajo que el primer plano. Y luego también hay que destacar que, bueno, tanto en este cuadro como en otros cuadros a retratos donde aparecían campo y en general el monte, en los cuadros de Velázquez y de muchos otros pintores, se hizo un estudio hace poco, y bueno, muchos paisajes encajaban con lugares y escenas de la Sierra de Madrid. O sea, Escorial, sin ir más lejos. sí, sí, o sea, entonces, bueno, al fin y al cabo todo tiene su reflejo en la realidad, y ni va a ser menos. Claro. Y bueno, también hay que destacar que Velázquez realiza un juego, porque este cuadro viene después de su primer viaje a Italia, donde, bueno, empieza a pintar cuadros de dimensión importante, como es la fragua de Vulcano, los borrachos, etcétera, etcétera. Y este cuadro sigue, o sea, se nota ese viaje, y además hace unos ciertos ejercicios para atrapar al espectador, y que son, bueno, son 3 personajes y el culo de caballo, que siempre están mirando al espectador. Y chuparme el puto culo. Entonces, sus miradas están mirando directamente, miran justo al centro, de esa manera que el espectador, poniéndose en cualquier punto, tanto a la izquierda, a la derecha, en el centro, en una esquina, siempre esa mirada va a seguir. Eso se ha hecho, es un truco que se ha hecho y se hará para siempre. Y bueno, son pequeños detalles. Luego también hay en estos personajes que pueden mirar o sea, que miran al espectador. Sí que se habló que, por ejemplo, el caballero que está en la esquina podía ser Velázquez, o bueno, había gente que hablaba también de que otros centrales podían ser Góngora, Quevedo, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, esto son conjeturas, porque de hecho hace unos 4 o 5 años se restauró un cuadro que se le atribuía a Velázquez, pero que estaba en un estado lamentable por una serie de maltratos que sufrió, la verdad. Y cuando se restauró apareció un gran retrato, y fue el caballero este que vemos de gris, que debió ser un ilustre, no se tiene constancia de él, pero bueno. Y es el mismo. De hecho, cuando estuvo en el Prado y lo trajeron para exponerlo, se puso al lado para que la comparativa, Para compararlo, ¿no? para que la comparativa fuera exhaustiva. Y es que, bueno, se dijo que era Velázquez, pero no tiene fundamento. O sea, Claro. se llegó a esa similitud por el hecho de tener bigote. Y bueno, no sé. Como todos en aquella época. El siguiente cuadro ya es del siglo XIX, ya nos metemos en otra época más complicada.
Estamos hablando del fusilamiento de Torrijos. Pero bueno, antes de esto hay que aclarar quién era Torrijos. Bueno, Torrijos era un general español que había luchado en la Guerra de Independencia y que, bueno, posteriormente se había tenido que exiliar por sus ideas iliberales a Inglaterra. Desde allí lo que hizo fue preparar un levantamiento y, bueno, desembarcó en Gibraltar y ahí fue a Málaga. ¿Qué pasa? Que el gobernador de Málaga le traicionó, le dijo que, en fin, le dijo que iba a estar de su parte cuando al final fue mentira. Total, que bueno, las tropas absolutistas de Fernando VII les apresaron a todos y los tuvieron 12 días encerrados en una mazmorra, hasta el día 12 que les sacaron y les fusilaron a todos. Claro, hay que ver también este cuadro con qué intención se hizo. Bueno, se hizo medio siglo, casi medio siglo después de que ocurrieran estos hechos, bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo y la presidencia de Sagasta. ¿Qué querías presentar con esto? Bueno, la ardua lucha por la libertad, ¿no? Ese sacrificio que a veces es necesario, ¿no? Para conseguir un bien mayor. Era la intención que tenían estos gobernantes cuando encargaron este cuadro. Pero bueno, desglósanoslo, Berna. Bueno, es pintado por Gisbert a finales del siglo XIX. Ujú. Sigue un poco la línea que se llevaba en aquella época, pese a ser del periodo del romanticismo, pero sigue un realismo histórico que se arraigó mucho en España y de hecho, bueno, tuvo gran influencia además, y otros pintores lo hicieron como los Madrazo, Sí, el todopoderoso clan Madrazo. esa mafia Madrazo. Y bueno, esto viene un poco de cómo también era el sistema de enseñanza en cuanto a las artes en España por la Academia San Fernando y además casi todos los pintores de esta generación, los grandes pintores, se iban un año o dos a Italia a nutrirse de los grandes maestros y hacían un montón de pintura histórica, mitológica. Ujú. Y estos cuadros y en concreto las salas donde está expuesto este y el resto de cuadros, como por ejemplo la expulsión de los judíos por parte de Torquemada o los amantes de Teruel, etcétera, etcétera. Mm. Esta serie de cuadros de grandes dimensiones, porque hay que recordar que este cuadro son 6 metros por casi 4, o Una sea que burrada. atrapa al espectador por completo. Solo te falta abrazarte, si te sientes solo. Sí, y además hay o sea, los personajes del primer plano que van a ser fusilados tienen un realismo bestial y en un predominio de los colores fríos bueno, el dramatismo de la propia escena del otro, Claro. O sea, todos tienen cara asustados menos Torrijos, que sigue con la mirada fría al frente. el idealista. Idealista, liberal. Y luego además también ese mismo además tiene una cierta influencia en los cuerpos que están fusilados, los que están casi en el primer plano, siendo rigurosos. Ujú. Bueno, hay una influencia clara a los fusilamientos de Goya, Del 2 de mayo, o el 3 de mayo. efectivamente, el día posterior. Sí. Y bueno, este cuadro, la verdad que hay que ir a verlo, sobre todo, y disfrutarlo porque tanto estos como esas salas, porque atrapan por completo al espectador. Y luego además Gisbert fue posteriormente director del Museo del Prado. Ah, O sea que es un dato de puta mierda, pero puta mierda. Bueno, vamos a pasar con otro cuadro del romanticismo. Un cuadro que a mí personalmente me encanta. A Bernini menos. tengo mi opinión. Bueno, aquí estamos en el cuadro llamado Los poetas contemporáneos. En el centro podemos ver a José Zorrilla Qué puta. recitando para todos los literatos y poetas de ese siglo, del romanticismo. Cabe destacar la curiosidad de que a los dos lados de la puerta nos encontramos con dos cuadros. En uno está el Duque de Rivas y en otro José Espronceda, que eran, bueno, están ahí como cuando este cuadro se pintó ya se habían muerto ambos. Y los ponen como a título póstumo, ¿no? Como los grandes maestros del romanticismo, representados ahí junto con los del momento actual en el que se realizó este cuadro. Y bueno, vamos a desglosarlo un poquito más. Bueno, lo que más habría que destacar que si de este cuadro, que no es un gran cuadro, no es una gran pieza de arte,
es el rigor que tiene en cuanto, y a mí me parece interesante el ver y el descubrir cómo antiguamente en las galerías o en los salones de arte se exponían las obras y eran unas apiladas encima de otras, no había, apenas se dejaba huecos de la pared, Un horror vacuo y aburrido. era meter todas las pinturas posibles. Para terminar con esta pequeña antología de arte del Museo del Prado, vamos a ir con esta gran obra de Goya, El duelo a garrotazos. ¿Qué quería expresar igual Goya con esta pintura? Bueno, hay que destacar que Goya vivió plenamente la época del trienio liberal, la lucha entre liberales y absolutistas, y además que fue expulsado, fue desterrado por sus ideas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Bueno, para empezar, la mayoría de los expertos hablan de que está reflejada ahí las dos Españas que se han estado peleando desde prácticamente el siglo XIX hasta nuestros días. Una tradición que está muy arraigada y bueno, y es así. También, al ser el hecho de que sean dos villanos, gente del mundo rural, haciendo este particular duelo, ¿no? El duelo a garrotazos, no eran nobles, nos hace pensar que intentaba pintar un cuadro de costumbres, cosa que los expertos españoles, sobre todo, dicen que no, que lo que había que limitarse era a analizar la simbología intrínseca que tenía de la lucha, la muerte y sobre todo ese enfrentamiento entre dos personas de un mismo país, dos grupos. Y bueno, vamos a ver qué nos puede decir este cuadro. El cainismo brutal, porque a mí me parece una de las mejores obras del Museo del Prado. Ese cainismo arraigado en la sociedad española desde aquellos días. Yo diría que hasta incluso antes. Es algo que a través de la historia hemos tenido muy presente y que llega hasta el día de hoy. Plásticamente es un cuadro bestial, hay un trazado y una expresividad en cada pincelada muy, muy interesante. Además hay que destacar que esto lo pintó Goya en su casa, en la Quinta del Sordo, y forma parte de las pinturas negras. Y además, bueno, como se hizo en su casa, luego, a día de hoy, están colgadas en el Museo del Prado, pues se hizo mediante un proceso con unos fuertes pegamentos y unas resinas, con lo que se traspasó esas pinturas a unos lienzos que es como hoy están expuestos. Y a partir de estas ideas y de este caso me gustaría hablar del término de la pintura instalada. ¿Qué es eso? Que bueno, es un poco hacer referencia y hay que destacarlo y bueno, es parte importante también del arte, bueno, de informarse y nutrirse cuando no solo es el disfrute de ver una pieza, sino también ver lo que esconde detrás y el proceso. Y en este caso la pintura instalada, que muy bien lo representan las pinturas de Goya, es que este conjunto de obras se hicieron en un espacio determinado que era su casa y además con una predisposición, con unos lenguajes entre sí, porque hay que destacar que también hay piezas como Las Viejas, El Gran Cabrón, El Aquelarre, Saturno devorando a su hijo, es decir, son unas piezas muy potentes visualmente y a nivel expresivo. Y me lo imagino en su estudio, en su casa, con una luz determinada, una luz lúgubre, muy tenebrosa y con unas obras devastadoras casi. Y entonces, eso es lo que me refiero, que aunque las veamos en el Museo del Prado y en esa sala, hay que tener en cuenta y hay que intentar contextualizarlo y situarlo en ese espacio determinado, tanto esta como muchas otras grandes obras que se hicieron para unos espacios determinados y hay que ver que esa pintura, o también puede ser perfectamente la escultura, dialogaban con ese entorno. Y eso hay que valorarlo mucho porque hay un proceso del artista en cuanto a buscar los puntos fuertes, cómo narrar una historia. Al final es un juego entre dos partes, que si lo vemos en una sala,
Era como el culo de los caballos de Velázquez, ¿no? Que son gordos porque estaban para mirarlos más arriba. Claro, hay un montón de cuadros y de esculturas que ahora mismo, tal como está la disposición actual para la visualización del espectador, pues están igual en unos espacios que, por ejemplo, cuando se hizo el cuadro se destinó, pues, por ejemplo, para estar en un sitio bastante alto. Entonces, como antes habíamos hablado de la disposición de cómo eran los salones de arte. Entonces, si era un espacio alto, pues bueno, había que deformar en parte la figura para que el ojo desde abajo lo mirase de una manera. Entonces, este es como el ejemplo más básico de pintura instalada, pero sobre todo va un poco más allá, y es el decir que el propio espacio dialoga con la propia obra de arte. Entonces hay una reciprocidad entre estos dos elementos que en un momento dado se pierde para que el gran público lo vea. O sea, es una especie de sacrificio, pero aún así hay que entender esa obra en ese espacio concreto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y bueno, si os ha gustado las explicaciones de Berna, como explica, os dejaré por aquí abajo os dejaré todos sus contactos profesionales para, pues eso, para que veáis sus obras, para que le digáis cositas. Y nada, hasta el próximo vídeo. Por cierto, dadle a like, suscribiros, activar notificaciones, seguirle en Twitter, en Instagram no tienes, pero coger su número de teléfono, él siempre hace spam cada vez que subo un vídeo. Y lo que es más importante, cuando hagáis todas esas cosas, os cogéis, apagáis el móvil, el puto ordenador, ya después de haber visto este vídeo maravilloso, y os vais al Prado, que es gratis. Y si no es gratis, es porque no sois jóvenes y podéis pagarlo. Bueno, O sea, es que así. Y además, joder, que hay días que es gratis para todo el mundo. Eso es. Desde las 7. hay que aprovecharlo. Pues lo tenemos aquí. Y luego la gente dice, anda, pues hoy tengo que ir un día al Prado. Pues nadie te lo impide. Además, se han explicado cosas aquí muy, muy interesantes que se pueden disfrutar de las obras de otra manera. Y vais. Luego, si os quedáis con ganas, veis al Reina Sofía. También está muy bien. Y sin Altísimo. Pero Sí, eso hay que pagar, hay que pagar. y se lo lleva todo crudo esa señora que paga menos impuestos. Bueno, esto es ¡Hala! Hasta el próximo vídeo. Dale a like y suscríbete.